3, versículos del 10 al 20. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Hay una historia de un joven que estaba estudiando ya en la universidad, había comenzado a estudiar en la universidad, ya iba algo entradito en sus estudios, y estaba lejos del hogar, así como sucede, bueno, en nuestro entorno. Nuestros hijos tienen que ir a San Salvador, tienen que ir a Santana, bueno, ya que aquí queda cerca, pues, pero los que están en Aguachapán tienen que viajar. Algunos prefieren quedarse viviendo allá, pero las lecciones de los programas estudiantiles, más que todo, o más bien en la universidad, he escuchado que se van poniendo cada día más difíciles, más complicados, y este joven decidió escribir una carta a su papá, y en esa carta decía: papá, es muy difícil vivir aquí. Las tareas y trabajos escritos son pesados. Las reglas para la vida en el dormitorio son muy estrictas. La convivencia con mis compañeros es problemática. Yo extraño mi casa y quiero regresar al hogar. El padre responde a esa carta con una nota bastante dura, bastante severa. Le dice: como padre yo te amo, pero por tu propio bien debes permanecer ahí. Por tu propio bien debes permanecer ahí. Y yo procuro lo mejor para ti, le dice. En esta etapa de tu vida debes dedicarte plenamente al estudio, concentrándote intensamente en el estudio, asumiendo que el trabajo será arduo. Cuando el joven recibió la carta de respuesta de su padre, pensó: yo no creo que mi padre me continúe amando. Yo siento que mi padre ya no me ama, porque si me amara no me hubiera dicho que continúe en estas torturas por las cuales estoy pasando. Hermanos, nosotros tenemos un Padre Celestial que nos está diciendo: permanece ahí donde estás. Estás en la universidad de la vida. Estás en la enseñanza de la vida. Yo estoy preparando algo para ti y también te estoy preparando para que seas en ese lugar, para que estés en ese lugar, y te estoy preparando para la vida en el mundo. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? ¿Cómo se siente usted esta tarde? Este pequeño libro consta de 3 capítulos. Comenzó con unas perspectivas tremendas, con un retumbar de juicios inquietantes y siniestros. Si usted lee desde el versículo 1 del capítulo 1, en los primeros versículos de este capítulo se puede apreciar el juicio de la ciudad de Jerusalén. Y el leer los detalles es aterrador. La misma impresión recibe el lector cuando llega a la última parte, que es cuando trata del periodo de la gran tribulación, cuando Dios juzgará a todas las naciones que serán llevadas contra Jerusalén en aquel día postrero.
Así que en realidad tenemos aquí dos clases de juicio: el juicio de Dios de su propio pueblo, y además Dios debe juzgar al mundo incrédulo. Y ese es el panorama, hermanos, que tenemos ante nosotros en este pequeño libro, en este breve libro. Y al leer esto, hermanos, uno pensaría que Dios es vengativo, que es cruel. Pensaríamos que Dios no tiene ninguna clase de sentimientos y que no se conmueve por nada. A través de este libro nosotros descubrimos hoy que nuestro gran médico toma a los suyos y los coloca a aquellos a quienes ama sobre la mesa de sus operaciones, y aún en juicio Dios es amor. Tanto cuando Él está juzgando a los que no son salvos, como cuando Él está juzgando a aquellos que son suyos, Dios es amor. Dios es amor. Con eso en mente, hermanos, reflexionemos en la palabra del Señor y veamos en primer lugar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho a la luz de nuestra propia experiencia como cristianos. Véanme el versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Él ha quitado sus juicios. Aquí se indica que el Señor Jesús vendrá a la tierra y el mal será quitado. Y como dijo el profeta Isaías, la tierra toda será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. El juicio que pesaba, el juicio que colgaba sobre nosotros como una espesa nube debido al pecado, a la maldad, ha sido quitado gracias a la cruz de Cristo. Dice la palabra del Señor allá en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. El juicio ha pasado y la verdadera luz resplandece ahora sobre el alma perdonada. Él ha echado fuera a tus enemigos, dice el versículo. Ha expulsado de nosotros aquel espíritu malvado que sigue obrando en los hijos de desobediencia. La esfera de operación del enemigo está ahora fuera de la ciudad nuestra, fuera de nuestra alma justificada. Por eso mantengamos cerradas las puertas contra Satanás, contra el enemigo, y no ceder a la tentación. Él está en medio de nosotros. Él está en nosotros. El más poderoso espíritu ha venido a tomar posesión de su vida, de mi vida. Dios eterno y soberano. Él está con nosotros y está en nosotros. Dice su palabra: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice su palabra aún más: por medio de él sois más que vencedores. ¿Qué le parece? Sigue diciendo su palabra: Dios está en medio de ella, no será conmovida. He aquí que estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué ha hecho Él? Mire, a la luz de nuestra experiencia, la salvación tan grande que nos ha otorgado. ¿Y qué hará? ¿Qué es lo que hará? Dice que Dios está en medio de nosotros. Ve el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él que es poderoso nos salvará, dice el versículo 17. Está en medio de ti. Y este es un maravilloso versículo que nos indica que Dios tiene propósitos para nosotros, para usted y para mí. Nos hace pasar por la noche del juicio para conducirnos hacia la luz de un nuevo día. Él hace
todo esto para que llegue un día en el que pueda descansar en su amor. Dios le ama a usted. Dios me ama a mí. Y no sé en cuanto a usted, pero dudo muy seriamente que Dios pueda descansar en su amor por mí. Él puede decir a algunos cristianos: bueno, todavía no sos perfecto. Él puede decir eso de mí. Todavía, Marcos, no eres perfecto. Parece que no has madurado lo suficiente. Aún pareces estar lleno de defectos. Y sí. Muchas veces tenemos una tendencia, al menos yo, tengo una tendencia a alejarme un poco de Dios, a separarme un poco de Dios, a desviarme en todo momento, en algún momento. O sea que Dios no puede hoy descansar en los frutos de mi amor. Pero llegará el día cuando estaré en la presencia de Dios, en el que seré semejante a Él. Después que nos haya colocado en la mesa de operaciones, entonces nos llevará consigo, nos llevará con Él. Qué imagen más maravillosa tenemos aquí. Mire, la salvación de Dios es una liberación pasada. Usted ya fue salvo. Es una liberación pasada, es una liberación presente y futura. Un gran todo en su propósito eterno, en sus maravillosos propósitos. ¿No necesitamos acaso una salvación diaria del pecado y de la insensatez, hermanos? De la duda, del temor, de la apatía espiritual, de la ignorancia. Necesitamos ser salvados, liberados de ese pecado, ser apartados de ese testimonio infructuoso que muchas veces tengo. Necesito ser librado por el Señor constantemente. Él salvará, dice su palabra: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Él se gozará sobre mí, sobre usted, con alegría. Así dice el versículo 17. Sí, aquellos que están siendo plenamente salvos a diario traerán alegría al corazón del Salvador. El Señor no se va a regocijar sobre una cosa dañada, o sobre un vaso estropeado, o sobre una vida profesadamente cristiana que no llega a cumplir su elevado y santo propósito. Dios no se va a regocijar sobre él o sobre ella. Si nuestra vida es un sacrificio de gozo al Señor, podemos tener la seguridad, la certidumbre de que Él se gozará en nosotros. Se gozará en nosotros. Y nos gloriamos, dice Romanos capítulo 5, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él descansará, dice, en su amor, en nuestro amor. Mire, qué dulzura de este pensamiento, que nuestro Dios puede hallar reposo en la grandeza de su amor por nosotros. Aquel amor que nunca falla, y aquel amor que es más fuerte que la muerte. Él quiere reposar y reposa en aquel amor que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito a la muerte por todos nosotros. Reposa en su amor visto en el voluntario sacrificio ofrecido por Cristo Jesús. Reposa en el triunfo de aquel amor que trae salvación a todos los hombres. ¿Qué lugar de reposo es este para nosotros, para nuestros propios corazones, ahora y siempre? Reposemos en su amor, no en el nuestro. Reposemos en su amor. Hemos visto lo que Él ha hecho en base a nuestra experiencia, la salvación que hemos recibido.
Hemos visto lo que Él hará, descansará en su amor. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que nosotros debemos hacer es alabar su bendito nombre, glorificar su bendito nombre. Miren los versículos 14 y versículo 15 de este capítulo. Dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel, en medio de ti nunca más vendrá mal. Aquí se indica que el Señor vendrá a la tierra y el mal será quitado. Y como dijo el profeta Isaías, la tierra será llena de su conocimiento, de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Alabemos las misericordias de Jehová, alabemos sus maravillas para con los hombres, esas maravillosas obras que Dios tiene para con nosotros. Así dice el salmista: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermanos, en aquel día Israel será puesto para renombre y para alabanza entre todos los pueblos, dice el versículo 20 que hemos leído en este capítulo. Durante muchas generaciones ellos han sido burla. Durante muchas generaciones ellos han sido como un refrán entre las naciones. Pero llegará el día de su coronación, cuando su Rey Redentor, así como el de la iglesia, es de la iglesia, Él tomará su derecho y reinará sobre la tierra. Hermanos, usted y yo debemos alegrarnos, debemos regocijarnos con todo nuestro corazón, porque Él ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros, porque Él nos ha liberado de nuestro pasado, nos libera en el presente constantemente y también nos librará. Gracias sean dadas a Dios. No temamos, dice su palabra. Mira el versículo 16: no temas. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. No temas. Jerusalén tiene motivos hoy para tener temor y para estar en incertidumbre, pero en aquel día sus habitantes no tendrán nada que temer. El consejo a no desanimarse fue una forma de decirles que se ocuparan en desarrollar su confianza en el Señor, que se ocuparan en desarrollar su confianza en Dios. No hay lugar para el temor ni para la incertidumbre en la economía de la gracia divina. No hay lugar. Aquel que planeó los cielos y todo el esquema de la salvación del hombre y los movimientos incluso de un átomo, no fallará a sus hijos que en Él confían. No lo hará. Él dijo en Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Mire, debemos, hermanos, ser diligentes en el servicio a Dios, en el servicio a nuestro Dios. Mire lo que dice el versículo 16: no temas, sino no se debiliten tus manos, no se debiliten tus manos. Las manos débiles son una evidencia de corazones débiles. La debilidad en la obra del Señor es una debilidad prevalente entre su pueblo. Dios tiene propósitos en el futuro. Dios tiene propósito. Veamos el versículo 9 de este capítulo. Retrocedamos un poquito, miren. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Mire, seamos diligentes en nuestro servicio a Dios. Dios tiene ese
este propósito para el futuro lejano. Es llamado el propósito teológico de Dios, y nosotros lo vamos a descubrir porque ahora nosotros estamos como cristianos viviendo en el reino de la luz. Ya no estamos más en las tinieblas de juicio, ya no estamos más en el día del Señor que comienza con la noche. Ya se asoma el sol, está amaneciendo y la luz está brillante sobre la humanidad, porque Él dijo: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Aquí Él está hablando, hermanos, de una forma de expresarse pura, y no quiere decir que todos van a terminar hablando o vamos a terminar hablando el idioma hebreo, aunque hay personas que quizás así lo creen, ni tampoco que este pueblo hable algún idioma desconocido o que todo el mundo va a llegar a hablar. Lo que dice aquí, pureza de labios, implica que el lenguaje será puro, sin doblez, sin doble sentido, sin chanfle. Hay quienes hablan blasfemias. Dice, hablarán palabras puras. Entonces no habrá blasfemia, no habrá nada que sea vulgar, algo vil, no habrá nada que sea repulsivo, no habrá nada que sea ofensivo. Como dije, hay quienes que por su forma de expresarse muchas veces causan un efecto negativo a quienes les rodean. ¿No le ha pasado eso a usted? Ahí va quizás por el mercado y oye, hablando sandeces, como decimos. Entonces, al escuchar hablar en un lenguaje agresivo, en un lenguaje violento, escuchar hablar en un lenguaje ofensivo para muchas personas, en una actitud de crítica incluso permanente, hasta el punto de que uno se siente incómodo estar escuchando ese tipo de palabras, ese tono de voz ofensivo, agresivo, tenso, ya con ganas de terminar una conversación. En el cielo, en el reino, no habrá nadie de esa manera, porque ahí los redimidos tendrán esa característica que explica aquí. La gente va a tener pureza de labios, pureza de labios. Habrá pureza de pensamiento, pureza de acción, pureza de palabra. En aquel lugar no resonará ninguna blasfemia, no resonará ninguna vulgaridad, ninguna palabra vil. El lenguaje va a ser puro, grato de escuchar, grato de expresar. Y el versículo finaliza diciendo: para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común consentimiento. Entonces no habrá ahí rebelión contra Dios en aquel día. Será un verdadero reino, un buen entorno para vivir, sabroso estar en ese lugar y con muy buenos vecinos, a ustedes como vecinos. Maravilloso es nuestro Dios. Vemos la ofrenda a Dios, versículo 10 de este capítulo 3. Miren: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Y ahora este versículo 10 del capítulo 3 de Sofonías ha sido traducido quizás equivocadamente, erróneamente, por muchas maneras. Muchos expositores bíblicos creen que este versículo habla de todos los convertidos de las naciones del mundo que traerán a los israelitas dispersos a su tierra como una ofrenda al Señor. En mi opinión, o nuestra opinión, es que este versículo indica que Etiopía entrará a formar parte del reino milenario. La ofrenda que ellos traerán como redimidos consistirá, hermanos, en los resultados de haber aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quita la soberbia, dice el versículo 11. En aquel día
no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Mire, en este pasaje Dios está hablando a los suyos. Hemos visto que una de las cosas por las cuales Dios estaba juzgando a la nación era porque ahí no había ninguna vergüenza de sus actos viles, de la gran inmoralidad que en aquel momento prevalecía, y además no se sentían avergonzados para nada, no se sentían avergonzados en lo absoluto. Los pecados que se cometían en un pasado bastante lejano tenían lugar ocultamente en secreto. Sin embargo, los pecados cometidos en la actualidad se realizan abiertamente, se realizan en público. Pero hermanos, el pueblo de Dios nunca llegará al punto de que esté satisfecho con el pecado. Si usted y yo podemos vivir en el pecado y al mismo tiempo ser feliz, vivir alegres, de una cosa podemos estar seguros: no somos hijos de Dios. Si vivimos en pecado y vivimos alegres, lo más seguro es que el Espíritu de Dios no está en él o en ella. Recordemos la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas. El hijo pródigo nunca se sintió feliz viviendo en aquella posilga. Nunca se sintió feliz viviendo con los cerdos. Y como tenía un padre, al final tuvo que expresar su verdadero deseo diciendo: regresaré a mi padre, regresaré a la casa. Lo cual, hermanos, demostró que él no tenía la naturaleza de un cerdo que lógicamente se encuentra cómodo. Los cerdos se encuentran cómodos en la posilga, en el chiquero. Es natural de ellos. Un hijo necesita vivir en la casa de su padre porque tiene la misma naturaleza que su padre, la misma naturaleza que él. En este pasaje Dios dejó esta idea claramente expuesta. Dios expuso esta idea claramente en este pasaje. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de las obras con que te rebelaste contra mí. Y el versículo finaliza diciendo: porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Este pasaje, hermanos, nos habla, nos enseña de aquel día futuro en que los humildes y los mansos heredarán la tierra. Hoy en día este mundo se encuentra bajo el control de otras manos, ya usted sabe quién. Y no lo están ejerciendo precisamente muy bien. Esto va de mal en peor cada vez. Pero Dios cuida a los pobres. Dios cuida a los mansos, a los menesterosos. Dice Sofonías 3:12: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Cuando Babilonia tomó el reino de Judá cautivo, tuvieron lugar 3 deportaciones de esclavos. Pero fíjese que los conquistadores casi nunca se llevaban a todo el pueblo. Dejaban a los pobres, dejaban a los enfermos o que tuvieran alguna deficiencia física. Ellos no eran llevados cautivos. Podemos imaginarnos cómo se sentían aquellos que eran dejados: pobres, humildes, enfermos, inválidos, minusválidos. Era terrible ser llevado a Babilonia como esclavo, pero era más terrible lo que vivían los que se quedaban. Pero el Señor dijo que se ocupará de cuidar a los pobres y a los humildes. Observemos que a través de las Sagradas Escrituras el Señor frecuentemente mencionó el hecho de que Él se va a ocupar de los pobres, de los humildes, y ellos van a obtener un trato justo y adecuado a sus necesidades. El único que hoy ha presentado un programa integral, un programa de ayuda a los pobres, que se ocupa de sus necesidades materiales, que se ocupa de sus necesidades espirituales, es Cristo Jesús. Nadie en el mundo ha presentado un plan de cuidados integrales para el hombre, sino Cristo Jesús, nuestro Dios.
Y si nosotros nos encontramos en esta condición, ya sabemos a quién acudir: a Cristo Jesús. Dios siempre tiene un remanente. Dice el versículo 13 de este capítulo 3: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente de Israel no hará injusticia, dice este versículo. Dios siempre tuvo un remanente y habrá un remanente muy numeroso en el milenio. Continúa diciendo el versículo: no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Entonces, en primer lugar, cuando Él dijo que llegaría un día en el que ellos no harían estas cosas, parecería indicar que ellos alguna vez la hicieron, ¿verdad? Indica que alguna vez las hicieron. El pueblo de Dios se entregó al pecado, aunque no de forma permanente, pero se entregó. Como ya hemos dicho, los cristianos, hermanos, no pueden continuar viviendo en pecado. El cristiano no puede continuar viviendo en pecado. Quizá nos ensuciemos los pies, quizás entremos a una pocilga como entró el hijo pródigo, pero sencillamente no nos vamos a quedar ahí. Dice además este versículo: pero ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Todo lo aquí descrito se va a cumplir el día en que Dios coloque a su pueblo en la tierra y se la entregue. Aquí surge una pregunta, hermanos: ¿estamos nosotros preparados para decir que lo que ya ha sucedido y lo que está sucediendo hoy en Israel es el cumplimiento de la profecía? Otra pregunta: ¿es realmente cierto que en la actualidad nadie los atemoriza al pueblo de Israel? La política de ir poco a poco es lo que se practica en las filas de los obreros cristianos. Lo que tu mano halle para hacer, hazlo de corazón para el Señor. Busquemos servir a nuestro Maestro lleno de gracia, como si Él estuviera a nuestro lado mirándonos y esperando a recibir ese artículo acabado, ese artículo terminado. En los versículos finales de este capítulo, versículos 18 y 20, nos dice que este será el día de luz y será un día glorioso para Israel, y también va a ser un día glorioso para la iglesia, porque Dios nos está haciendo pasar a nosotros a través de los problemas, a través del crisol. Nos está haciendo pasar a través de sus pruebas en la universidad, y creemos que las cosas gloriosas del reino no van a ser tanto así las calles de oro, ni van a ser tanto así las perlas preciosas que se van a ver. No será el hecho de que Él va a enjugar nuestras lágrimas. Sí, claro, muy maravilloso, pero lo más glorioso en la eternidad será que le vamos a agradecer al Señor por cada prueba, fíjense, por cada prueba y por cada carga que Él haya colocado sobre nosotros durante nuestra vida en la tierra. Algún día, cuando usted y yo entremos a la presencia de Dios, nuestro Salvador, le daremos las gracias por cada pena y dolor que nos haya quebrantado el corazón. Le agradeceremos por tratar con nosotros como el Padre trata con sus hijos. Es necesario, hijo, que te quedes ahí por tu bien. Y le daremos gracias a Él por su gran amor, porque en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él nos hace pasar. Dice su palabra que Él nos hace pasar por las llamas, nos hace pasar por el fuego. No te ahogarás, no te quemarás. Pero hermanos, mantengámonos fieles al Señor, firmes en sus caminos, sirviéndole con anhelo, sirviéndole con empeño, con amor, sabiendo que de Dios vamos a recibir.
toda recompensa. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, te agradecemos y te alabamos en esta hora, porque grande y maravilloso, Señor, eres con nosotros, compasivo, misericordioso. Gracias te damos, Señor, por las pruebas que estamos afrontando. Gracias te damos, Padre, por los momentos difíciles que pasamos, por el dolor de una enfermedad, por el dolor de la pérdida de un ser querido, por la tristeza, Padre Celestial, de alguna vivienda que hemos perdido, de algún terreno, alguna casa. Gracias, Señor, porque esas son pruebas, Padre Celestial, de las que te vamos a agradecer, porque esas pruebas nos fortalecen y nos animan, nos hacen fuerte para seguir adelante, Padre Celestial, con el propósito de compartir, de contagiar, Señor, el gozo y la alegría que tú nos das, Padre, en medio de las dificultades. En esta tarde, Dios amado, gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que dispone su corazón para venir a adorarte, para venir a tu casa, para reunirse, Señor, en esta preciosa casa, Señor. Bendice a cada uno por nombre. Ayuda, Señor, en cada necesidad que estemos pasando, que estamos pasando, Señor. Tú conoces más que nadie cada situación nuestra, Señor, y no estás ciego, Padre, ante nuestras necesidades. Lo sabemos, lo sentimos. En esta tarde, Señor, después de haberte adorado y de haberte cantado con mucha alegría, Señor, y escuchar tu palabra, Señor, que bendice nuestra vida, nos despedimos, Señor, de este lugar, esperando que tu presencia nos lleve con bien a nuestras casas y que podamos, Señor, tener un descanso maravilloso. El día de mañana, Señor, tú sabrás si nos prestas la vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.